Entonces, simplemente hoy lo que quiero es para ceder el espacio, recordarles un poquito en qué parte de nuestro programa estamos. Hoy que es nuestra clase número 7, arrancamos con la unidad número 4 y dentro de la unidad número 4 hoy vamos a desarrollar descripción de cargos y la próxima clase evaluación de desempeño que forma parte también de esta unidad. Dentro de lo que es nuestro marco conceptual sobre lo cual estamos trabajando desde el inicio con el cuadro de Chiavenato y también de Dolan, que son estos 6 procesos, estamos en este momento entonces en el segundo proceso, que es el proceso de organizar personas dentro de una organización. Y dentro de este proceso nosotros ya vimos lo que es la socialización o la inducción, y hoy vamos a continuar con lo que es diseño de cargos. Dentro de diseño de cargos nosotros tenemos lo que es la descripción del cargo, que no es otra cosa sino que la enumeración de las tareas que tiene una persona dentro de un cargo determinado. Y el análisis de cargo, que no es otra cosa que el perfil del cargo, que son los requisitos que tiene que tener una persona para realizar ese trabajo en ese cargo. Entonces, sintetizando diseño de cargos que vamos a ver hoy, que vamos a ver un poco un caso práctico en una institución pública. Dentro de nuestros procesos de la administración de recursos humanos tenemos la descripción de cargos, que es la enumeración de las tareas, y el análisis o perfil del cargo. Muy bien. Vayamos entonces para ubicarnos dentro de lo que es la función pública. Dentro de nuestro mapa legal, que ya vimos también desde el primer día de clase, nosotros tenemos en el segundo proceso, dentro de lo que es el mapa legal de la función pública. Profe, no vemos la presentación. ¿No? ¿Qué pasa? Ahora nomás. Sí, estaba presentando hace rato, ahora salió. Qué raro. Bueno, voy a volver a presentar un ratito, por favor. Acá voy a aprovechar que alguien quiere entrar. Un ratito, estoy aprovechando y le estoy admitiendo los que... Ahora, voy a otra vez presentar. ¿Por qué será que de repente sale, verdad? Ahí. Ahora sale, profe, correcto. Ok, ok. Ustedes ven porque yo no veo. No, no se ve nada ahora, profe. Ahora mismo no. Recién salió, profe. Sí, pero desapareció otra vez. Ahora voy a volver a presentar. Ahora sí. ¿Ahí? Ahí sí, profe. Ahí sí. Ok. Bueno, entonces les decía, dentro del mapa de la función pública en las instituciones públicas y en conformidad a la ley 1626 y a la Secretaría de la Función Pública, en las instituciones públicas se basan en base a este mapa legal. Y en este mapa legal está también todos estos procesos que yo les mostré en la anterior diapositiva, pero dentro de una institución pública, y nosotros tenemos 9 procesos dentro de la institución pública. Y también estamos en este momento dentro del segundo proceso, que es organización, y donde vamos a estar viendo lo que es clasificación de cargos, que nuestra ley 1626 nos habla a partir del artículo 30 y el artículo 34. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí. Yo no voy a explayarme en lo... ¿Cómo? Perfectamente se le escucha. Ah, ok, ya lo que dice la ley 1626, porque yo asumo que ustedes leyeron los materiales que yo les había enviado, pero sí quiero mencionarles de que desde el artículo 30 hasta el 33 nos hacen mención, primero en el artículo 30 nomás para poder explicar el marco conceptual,
cargo es la función o trabajo que debe desempeñar un No se le escucha, funcionario. profe. Mi nación, no se me escucha. Cargo Se es fue. Hola. Se fue de cargo es repente. una función o trabajo y se dejó de copiar. ¿Está bien? El cargo público es creado por ley con la denominación y la remuneración previstas en el presupuesto general de la nación, que eso ustedes saben de que cada año varía, ¿verdad? Este año tenemos la ley 6469, el decreto 3264. Asimismo, también en el artículo 33 dice de que el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de la Función Pública, reglamentará por decreto la carrera de la sistemático de cargos jerarquizados, categorizados, organizados y agrupados en artículo de la ley 1626, que el artículo 33 está reglamentado en el decreto. Y este decreto también ustedes tienen dentro de los materiales que yo les había proporcionado, donde ahí claramente va especificando los distintos niveles jerárquicos de los distintos cargos. Desde la categorización, ustedes llegaron a leer, pero tienen las categorizaciones de la categoría A hasta la categoría G. Así es que si no leyeron, yo les pido que ustedes se tomen su tiempito para aquellos que nos manejan esas categorías, para que vean cómo está categorizada los distintos cargos dentro de la institución pública. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver en este de las compañeras de este grupo que van a presentar hoy? Dentro de lo que es clasificación de cargos, nosotros tenemos cuáles son los cargos, las distintas categorías, pero cada uno de esos cargos tiene su propia descripción. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cargo tiene implícito cuáles son las tareas o la descripción o la enumeración de las tareas que tiene cada persona en un determinado cargo dentro del organigrama de la institución. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros hoy con estas compañeras, cómo se describe, cómo se enumera un cargo dentro de una institución pública, que es lo mismo también que dentro de la institución, dentro de la empresa privada. ¿Y qué más vemos nosotros dentro de la descripción de cargo? Vemos, además de cuáles son las tareas que tiene que realizar, vemos también su grado de responsabilidad, a quién debe responder y a quién va. O sea, las distintas relaciones, a quienes supervisa el cargo y quienes están subordinados a ese cargo. Y eso nos van a mostrar las compañeras. También quiero hacer una clara diferencia entre lo que es descripción y análisis de cargo. La enumeración que hace una de las tareas que realiza una persona en un determinado cargo. ¿Qué tenemos que describir nosotros? ¿Qué hace la persona? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Pero tenemos que describirlo de una manera bien sintética. En cada tarea tenemos que enunciarlo en una oración corta, precisa, concisa y clara. Y cada tarea tiene que ir independientemente de otra tarea. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo sencillo, si yo estoy enumerando la tarea de un cajero, yéndonos a un ejemplo claro, en un supermercado entro, está el cajero realiza la cobranza de las facturas del cliente por las compras que realiza el cliente. Esa es una tarea. Hace la rendición de su caja, ya es otra tarea. Entonces, cada tarea tiene, no podemos unir, no podemos decir realiza las cobranzas y hace las rendiciones diarias. No, cada tarea independientemente una de otra. El ejemplo clásico de las recepcionistas.
recepciona las llamadas y deriva a quienes corresponde. Ese deriva a quienes corresponde ya es otra tarea. Entonces, es muy importante ustedes como técnicos, como máster, cuando alguien les presenta una descripción de su cargo, tienen que tener bien clara las especificaciones técnicas, cómo se tiene que describir. Un cargo se describe en oraciones cortas, precisas, concisas y siempre, siempre debe empezar con un verbo activo. Es decir, analizar, verificar, controlar, supervisar, evaluar. Nunca de otra manera. Siempre debe de empezar en un verbo activo. Eso, por favor, les pido que no lo olviden y que cuiden muchísimo ese detalle, porque a veces nos encontramos con sorpresa y queda muy feo cuando una persona conoce las especificaciones técnicas, enseguida choca la lectura cuando vemos que no reúne con esos requisitos mínimamente básicos para la descripción. Y lo que les voy a explicar rápidamente también, ¿qué es el análisis del cargo? El análisis del cargo es lo que normalmente nosotros conocemos como perfil del cargo. Es decir, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué requisitos tiene que tener la persona para hacer este trabajo? El cajero tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Pero ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener esa persona para hacer esto, esto, esto y esto? Por eso se llama análisis. Se analiza qué tiene que saber hacer la persona para hacer ese trabajo. Entonces, para no sacarle más espacio a las compañeras, rápidamente yo les quiero explicar. Si ustedes ven esta segunda parte donde dice análisis o perfil del cargo, acá tenemos 4 componentes o factores que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un cargo. El primer factor es, ¿cuáles son los requisitos intelectuales que tiene que tener la persona para hacer este trabajo? Y acá yo les quiero hacer hincapié en algo muy importante que quiere ocurrir en las instituciones públicas. Cuando nosotros vamos a hacer presentamos el perfil para un concurso, generalmente, ¿qué quiere ocurrir? Queremos adaptar a la persona que ingresa al perfil que tiene esa persona. Sin embargo, tiene que ser al revés. Yo tengo que adaptar al requisito que me exige ese cargo, yo tengo que adaptar la preparación que tiene esa persona. Es al revés. Entonces, para ser cajero, ya que hablamos del cajero como ejemplo, ¿cuál es mínimamente la instrucción básica que tiene que tener? Un secundario concluido, primeros años de las carreras de contabilidad, administración, o puede ser con un bachillerato comercial. Hay que establecer cuál es el requisito mínimo de instrucción que tiene que tener esa persona para hacer ese trabajo. En cuanto a experiencia, se especifica cuántos años de experiencia previo tiene que tener la persona para hacer ese trabajo. ¿Cuáles son las aptitudes que necesita? Proactividad, atención concentrada, una telefonista, atención dispersa. En cuanto a esfuerzos físicos, esfuerzo visual, concentrada, mental, auditivo. Por ejemplo, una telefonista recepcionista que tiene que tener un alto índice de concentración dispersa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tener bien claro. Después, ¿cuáles son las responsabilidades de acuerdo al cargo? Por ejemplo, un jefe de área, un líder, sí o sí, una de sus principales responsabilidades va a ser supervisión de personal. Va a ser responsable por la información confidencial que maneja en su área. Por ejemplo, materiales y equipos por métodos y procesos. Generalmente todos somos responsables por los procesos y métodos que nos toca dentro del área en que estamos. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser responsables por dinero, títulos o valores? El cajero, el que está en crédito, el que está en cobranza.
¿Quiénes van a ser responsables por información confidencial? Todas aquellas personas que, por ejemplo, los cargos gerenciales, los directores, las secretarias, las asistentes, el Departamento de Recursos Humanos que maneja muchísima información confidencial. Entonces se le va dando valor a estas responsabilidades implícitas que tiene. Y finalmente se analiza el ambiente de trabajo. La persona va a trabajar en la oficina, con aire acondicionado, está expuesto a riesgos de trabajo, va a estar trabajando todo el tiempo por la calle, conduciendo. Entonces, todo eso se especifica en el análisis y en el perfil. Entonces, ¿con qué yo quiero cerrar con ustedes con estos dos aspectos? Lo importante que es tener una descripción y análisis de cargo. ¿Y por qué? Imagínense que si yo tengo ambas cosas dentro de mi institución, primero me permite tener bien claro ¿cuáles son las tareas de las personas que van ingresando dentro de la institución? Cuando yo voy a hacer una convocatoria de un concurso, ya tengo el perfil, no voy a estar improvisando en ese momento cuál es el perfil. Cuando yo voy a trabajar por un plan de capacitación, yo ya tengo el perfil que tienen que tener las personas en los distintos cargos. Entonces, lógicamente, yo como responsable de capacitación tengo que ver cuáles son las debilidades de perfil que tengo en los distintos cargos. Y así sucesivamente, a lo que quiero llegar es que tener un manual de descripción de cargos y un manual del perfil del cargo nos ayuda a trabajar muy bien en todos los demás procesos, desde hacer el concurso, reclutar, seleccionar, capacitar, tener un plan de higiene, un plan de seguridad, un plan de evaluación de desempeño, todo ya se basa en esta descripción y análisis de cargo. Para mí, si ustedes me dicen en todos estos años de experiencia en el área de recursos humanos, la herramienta más importante que tiene una persona en recursos humanos es el perfil, el análisis y perfil del cargo, porque a partir de ahí yo tengo mucho que hacer dentro de la organización en ese departamento. Y bueno, ya esta parte técnica, ya yo les alcé a ustedes la grabación de todo este capítulo, tienen ustedes en el Classroom. Ya no les voy a hacer perder mucho tiempo. Yo quiero ya ceder el espacio a las compañeras que les comente la práctica, las buenas prácticas en las instituciones. Ellas traen el ejemplo de la Secretaría Nacional de Deportes. Les voy a ceder el espacio y no quería simplemente arrancar sin explicarles y recordarles nada más lo importante que es este proceso y ubicarles en qué parte del proceso también estamos hoy en nuestra 7ª clase. Bueno, entonces yo salgo de compartir y les cedo el espacio a las compañeras. Profe, ¿podrías agregar a los compañeros que están solicitando, por favor? Ahora mismo, precisamente. Ahora yo salgo de la pantalla y les agrego. Mientras se puede preparar el grupo. Muy bien. Ya les cedo el espacio a las compañeras. No sin antes, señores, decirles de que estuve explicando yo hace rato de que si por algún motivo alguno de los compañeros no puede participar en este momento virtual, tienen la posibilidad de marcar asistencia escribiendo en el foro de la clase 7, primera parte, que es hoy, ¿verdad? Entonces, aquellos alumnos que por algún motivo laboral que generalmente se superpone en este momento, ustedes al hacer una pequeña participación de lo que fue este capítulo, ustedes ya llevan también asistencia. Simplemente eso quería acotar para los que no me escucharon a primera hora. Bueno, adelante, chicas, no sé quién va a presentar. Hola, profe. Profe, me sale que estás presentando todavía tu pantalla. ¿Ahí? Ahí está. Sí, Ya, ahí. perfecto. Gracias, profe. Por nada. Profe, acá no hace falta que pongamos presente ni nada de eso.
Para mí sí es importante que me pongan, pero sí, lo que no quiero es que se estresen si no pudieron ponerme presente. Yo voy a controlar con la participación en el foro, porque yo tengo la clase grabada y ahí ya tengo la asistencia de los compañeros. Sigan poniéndome presente para seguir con nuestro mismo esquema, pero si no pudieron estar presentes, si les pueden avisar a los compañeros que me participen en el foro. ¿Está bien? Profe, pero el presente vamos a poner en un momento determinado o en cualquier momento. Pueden poner sin problemas, porque de cualquier manera tengo la clase grabada y voy a ir viendo quiénes estuvieron, sin problemas. Ok, gracias. Para que ¿En por la ahí no, presentación? ya se ve. Ah, dale, gracias. Y otra cosa, antes que arranquen, si tienen dudas para el grupo, consultas, ustedes pueden ir escribiendo en el chat que cuando termine la presentación, ellas van a leer y van a responderlo, o si la pregunta es para mí también. Pueden ir escribiendo en el chat. Bueno, adelante. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes otra vez, profe. Nosotros somos el grupo 3. Nos tocó la descripción de cargos y métodos utilizados en las instituciones. El grupo 3 está conformado por Mircia Sosa, Romina Duarte, Naisa Gastón y Rosana Hermosa. Bueno, empezando un poco así como ya estaba comentando la profe sobre descripción de cargos. La descripción de cargos es una agrupación de todas aquellas actividades que realiza un empleado. Consiste en enumerar detalladamente todas las tareas y responsabilidades de cada uno, lo que le permita diferenciar un cargo de los demás. La descripción de cargos permite delimitar funciones, así como permite dividir también el trabajo, porque como a veces sabemos, hacemos cosas que para nosotros es algo así como que no nos corresponde, pero establecemos trabajos para cada persona. Entonces permite también la división del trabajo y también delimitar las responsabilidades. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Romy. Ok, yo le voy a hablar un poco de los... Ok, gracias. Bueno, yo les voy a estar hablando un poco de los aspectos para tener una adecuada descripción de cargos. Tenemos como el objetivo del puesto, detallamos ahí qué papel y qué objetivos se cumple dentro de la organización o dentro de la institución. Luego tenemos la descripción de las tareas, así como mencionó la profe, enumerar las actividades, las tareas a realizar, ya sea en forma habitual, periódica o en forma ocasional. ¿Y con qué frecuencia se realiza dichas tareas? ¿Cuánto tiempo se dedica a cada una de ellas? Luego tenemos las relaciones. ¿Con qué otros departamentos se va a relacionar estando en ese puesto? Si tiene un contacto habitual, periódico o ocasional. Luego hablamos de la disponibilidad. Es importante poner la disponibilidad si va a ser tiempo completo, medio tiempo y si es necesaria una disponibilidad para viajar, ya sea al exterior, si va a tener que viajar al interior y si se requiere un traslado. Luego tenemos la documentación. ¿Qué documentos se maneja habitualmente dentro de ese puesto, dentro de ese cargo? ¿Y qué documentos se genera dentro de eso? Luego tenemos... les voy a hablar de la documentación, que ya les hablé ahora, el ambiente. En cuanto al ambiente, ¿en qué condiciones ambientales se realiza dicho trabajo? Si es en una oficina cerrada, si se necesita un trabajo de campo. Y hablamos también de los riesgos. Si existe un riesgo de accidente laboral, si el trabajo requiere un riesgo para terceras personas y como también cuánto tiempo se expone a tal riesgo. Luego hablamos de la dedicación, qué horario se desempeña dicho trabajo, qué horario, si va a ser medio tiempo, si va a ser horario completo, si va a necesitar que se trabaje fin de semana, si va a ser solamente, si también se va a trabajar los feriados. Es importante poner eso dentro de una descripción. Y también tener en cuenta que si existe alguna limitaciones para el disfrute de sus vacaciones, ya sea
como un beneficio, ¿verdad? Luego tenemos la integración, que formación inicial se requiere para cubrir con las exigencias que requiere dicho puesto, si forma parte de algún plan de carrera y si existe un plan de acogida o un plan de inducción para ingresar a dicho puesto, ¿verdad? Y como observaciones generales, podemos destacar que en ese apartado las personas que están encargadas del análisis de los puestos puedan poner aspectos más destacados que hayan observado y sea dignos de mencionar. Entonces le pasamos a la compañera Rosana, que va a seguir con la exposición. Gracias. Gracias, Romina. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola, Rosana, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto volver a verles. Ya la profesora había, gracias, profe. Ya la profesora había mencionado al inicio de la clase la reglamentación y el marco normativo que nos señala la ley de la función pública. Es bueno recordar el artículo 96 que habla de la función que tiene la Secretaría de proponer el sistema de clasificación y descripción de funciones de los cargos de los organismos y entidades del Estado y mantenerlos actualizados, así como el escalafón para funcionarios públicos. La novedad en este ítem es lo que ya todos y todas conocemos como este proceso de reglamentación de la ley del servicio civil, que está en pleno proceso y que es una discusión también importante de la cual tenemos que de alguna manera participar. ¿Podemos pasar, Naisa? Recordamos también, a modo de ejemplo, en esta parte, la normativa específica relacionada con la clasificación, la promoción y la remuneración de los cargos. Ya se mencionaba también al inicio, no voy a volver a repetir, el artículo 30, 31, podemos pasar, Naisa. 32, en cuanto a la categoría. 33, que también ya se mencionó al inicio, la profesora recordaba la vigencia del decreto 196 del año 2003, que establece toda la clasificación de los cargos de nivel superior en cuanto a su jerarquía, los niveles técnicos también, y bueno, es un documento seguramente que de alguna manera habremos tenido contacto en algún momento. Y el artículo 34, bueno, que ya pasamos, pero solamente para señalar que la clasificación de los cargos de los funcionarios se hace por separado. Sabemos también los anexos de personal de cada institución y constituye la base para determinar la remuneración de los mismos bajo el principio de igualdad. Esto a modo de recordatorio del marco normativo. ¿Podemos pasar, Naisa? Otro aspecto que queremos señalar es que como muchos de los que están en el manejo diario de la gestión de personas, conocen de la existencia del sistema integrado centralizado de la carrera administrativa, que es el sistema SICA, que lo que hace es agrupar en 9 subsistemas toda la gestión de personas. Y lo que nosotros estamos presentando en esta tarde relacionado con la descripción de cargos se encuentra específicamente previsto en el subsistema planificación de puestos de trabajo. Es también una información que se acerca a la Secretaría de la Función Pública y que quienes trabajan en gestión de personas también conocen de este sistema y de cómo se provee esa información al ente rector en materia de función pública. Podemos pasar. Este análisis de puesto que ya señalaba la profesora al inicio de la clase tiene que hacerse como un trabajo bastante serio, metódico. Muchos de ustedes conocen el modelo estándar de control interno para instituciones públicas, MESIP, en su versión 2008. Tiene todo un capítulo dedicado a la descripción de cargos, al análisis de puestos y al diseño de la plantilla de personal de cada dependencia. Yo recomiendo especialmente la lectura de ese capítulo específico de la versión 2008 del MESIP, en donde pueden encontrar de forma detallada todos los formularios
que podrían ayudarnos a realizar este proceso de descripción de cargos y análisis de puestos también de una forma metodológica propuesta por el MESIP en su versión, aclaro, 2008. Sabemos de la existencia de un MESIP 2015, en donde básicamente lo que se hace es señalar las políticas de talento humano, y en una de esas políticas se encuentra la planificación de la gestión de personas, que es la etapa en la cual tenemos que hacer este proceso detallado de descripción y análisis de cargos y puestos. Ahí se describen las etapas de este análisis, que como les dije es un trabajo metodológico, y la recomendación que hacemos es la lectura de este manual de implementación. Podemos pasar, Nice. Por último, quiero hablarles de los métodos, porque es la exigencia de la exposición. ¿Cuáles son los métodos más utilizados en las instituciones públicas como fuente de información para realizar la descripción de cargos o el análisis de puestos? Los métodos más comunes son las entrevistas. Ya sabemos cómo funciona, es de a dos. La persona que realiza la entrevista normalmente es un integrante del Departamento de Gestión de Personas, que lo que hace es obtener de manera directa la información de la persona que desarrolla un cargo o un puesto para poder nutrirse con las respuestas a las preguntas técnicas. También el otro método es la observación. Ahí ya no existe preguntas, lo que se hace es observar el desarrollo de la función de ese puesto y tomar las informaciones. Este trabajo generalmente lo realiza un analista de gestión de personas. Tenemos también otro método que es el cuestionario. Aquí el trabajador de un puesto específico lo que hace es contestar una serie de preguntas acerca de sus habilidades, sus conocimientos, sus obligaciones y sus responsabilidades. Recordemos que todo esto es para poder realizar esa descripción adecuada del cargo, que es una información muy importante y central para la gestión de las personas. Otro método no muy utilizado, pero, o sea, no muy conocido, pero también utilizado seguramente en algunas instituciones, son los diarios bitácoras. Generalmente estos se utilizan en las empresas privadas. La empresa lo que hace es enviar a determinados empleados llevar un registro de manera regular acerca de sus tareas diarias. Eso es como una bitácora de barco, ¿verdad? Va tomando nota de su función, y este método suele durar temporadas largas, según lo que leímos. Y luego un grupo de expertos, generalmente son consultores también, que es un proceso similar al de la entrevista, pero en donde las personas que participan son un grupo de especialistas de los puestos para tomar esa información. Se suele utilizar para la descripción de puestos de trabajos nuevos. Bueno, esos serían un poco los métodos que vimos que son más utilizados en las instituciones públicas para realizar este proceso de descripción o análisis de puestos. Y ahora voy a pasar la palabra a nuestra compañera Mircia, que nos va a comentar un caso práctico que coincidentemente es de su institución. Muy buenas tardes, muy buenas noches, profesora, compañeros, ¿cómo están? Un gusto poder verles a todos. Efectivamente, como mencionó la compañera Rosana, hoy me toca estar en la Secretaría Nacional de Deportes en carácter de comisionada, ¿verdad? Entonces, tomamos como ejemplo, como caso práctico, un llamado concurso de méritos que se había hecho en el 2018, que la SND había hecho. Y queremos mostrar así a grandes rasgos el contenido de esta descripción de puestos, ¿verdad? Que tiene bastante amplio, ¿verdad? Tiene 15 páginas y es bastante detallado, ¿verdad? A modo general, digamos que se compone de la descripción del puesto, perfil requerido, información complementaria al puesto, que yo ahora nomás voy a ir citando, pero te pido, Naisa, que te quede nomás todavía ahí, por favor. Estoy nomás citando el contenido general del documento. También
habla de información complementaria al puesto, matriz de evaluación documental, matriz de evaluación, otros criterios de evaluación, información referente a postulaciones y aspectos generales del proceso. Vemos aquí en la pantalla la descripción del puesto inicialmente, ¿verdad? Que es el personal, denominación del puesto, perdón, personal profesional administrativo, departamento de rendición de cuentas, cantidad de puestos 1, habla de la misión del puesto, ubicación. Quiero nomás resaltar y recordar, ¿verdad? Lo que estaba hablando la compañera Romina en cuanto a los aspectos para una adecuada descripción de cargos. Yo encontré en la mayoría de los casos en este documento, ¿verdad? Si podemos ir bajando, Naisa, por favor. Vemos la misión, que ya hablé, ¿verdad? Más abajito, Naisa, por favor. Denominación de clasificador. Y perfil requerido. El perfil requerido está dividido en varios ítems, ¿verdad? Donde se expone la experiencia laboral en instituciones públicas, la educación, principales competencias, donde también se expone con bastante detalle lo que se necesita, ¿verdad? Lo que se necesita de la persona que se está requiriendo, ¿verdad? Habla de los requisitos opcionales del puesto. Más abajo, por favor, Naisa. Tareas del puesto, la planificación, dirección. En cuanto a la ejecución, en el punto 3, que hablaba la profe, justamente hace un rato antes de que iniciemos, que es importante que se describa bien, ¿verdad? Lo que se requiere en cuanto que se exponga, que se explique, que deje bien claro de cuáles son las tareas, actividades que vendría a realizar la persona en caso de que sea seleccionada, por decirlo así, ¿verdad? Para que justamente la persona, los postulantes puedan saber realmente si están capacitados para poder llevar a cabo las funciones que exige, ¿verdad? El cargo o que están definidos ya en el perfil, ¿verdad? Por eso es muy importante que esa claridad esté bien estipulada en este documento. Si podemos bajar, Naisa, más por favor. Las condiciones de trabajo, es bastante extenso este ítem de condiciones de trabajo, porque tengo también aquí impreso el documento, ¿verdad? Y habla de varios aspectos como movilidad, ambiente, esfuerzo físico, condiciones específicas, destreza manual y varios aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Condiciones de seguridad, tienen puntajes y escalas. Sí, ahí te podés quedar un poquito, Naisa, donde establece qué son esos puntajes o escalas, ¿verdad? Tenemos una escala inicial que ya habíamos pasado, ¿verdad? Que habla de las primeras 2 condiciones. Si podemos subir otra vez a la página 6, arribita, donde está definido los puntajes, un poquito más arriba. Ahí. Habla de 0.0 a 3 no relevante para el puesto. O sea, de las condiciones que de las características o descripción de cada tipo de condición, se establece una escala o un puntaje que es o no relevante para el puesto, ¿verdad? Tienen una calificación y de acuerdo a eso se va estableciendo una puntuación. Y la misma cosa para el ítem C de condiciones de seguridad. Si podemos bajar, Naisa, por favor. Entonces vemos ahí el puntaje, por ejemplo, uso de maquinaria e instrumentos, dice 5. Trabajo en altura, 1, porque no es relevante para ese cargo. Uso de vehículos, 0, porque tampoco se necesita para ese perfil, digamos, ¿verdad? Y eso en líneas generales en toda esta parte del documento, ¿verdad? Donde establecen ciertas características bien específicas. Seguimos.
Ya después vemos la información complementaria al puesto, que son ya datos más específicos todavía de la modalidad, fuente, sueldo, el horario, condiciones laborales y la matriz de evaluación documental, que yo quiero bajar un poquito más para mostrar un poco los factores de evaluación, los criterios y los puntajes, ¿verdad? Vemos acá que se asignaron puntajes de acuerdo a, primeramente, formación académica, eventos de capacitación. Más abajo, Naisa, por favor, que son las capacitaciones que se requieren que haya tenido la persona y los puntajes respectivos. Y aquí, Naisa, si te puedo quedar, en el punto 4, conocimiento, habilidades y destrezas, vemos un alto puntaje, ¿verdad? Porque evidentemente se requiere para este cargo, según este perfil, que la persona tenga conocimientos relacionados a la legislación actual vigente y funciones relacionadas al cargo, ¿verdad? Que es en el Departamento de Rendición de Cuentas, en la Secretaría Nacional de Deportes, depende de la DGAF, ¿verdad? Y efectivamente la persona o las personas que están en ese lugar tienen que tener bastante conocimiento, ¿verdad?, de las legislaciones vigentes en cuanto a la rendición de cuentas, ¿verdad? Ya todos entiendo que están en conocimiento de que actualmente tenemos la resolución CGR 236/2020, por la cual se deroga la 653/2008, ¿verdad? Donde se establecen los nuevos documentos para las rendiciones de cuentas, nuevos requerimientos, digamos, ¿verdad? Entonces, esa disposición, por ejemplo, es la actual, la vigente, y quise nomás dar como ejemplo de que la persona que esté en ese lugar tiene que conocer, ¿verdad? Y hay otros, mismas las disposiciones internas de la entidad. La SND tiene un reglamento interno también que está adecuado a lo que es el decreto reglamentario de cada año y también lo que establece la resolución de Contraloría, ¿verdad? No digo todavía la de este año, pero efectivamente en la Secretaría de Deportes se cumplen con, o por lo menos tratan de cumplir con las documentaciones requeridas por el organismo de control a la cual yo soy funcionaria. Bueno, y eso es a grandes rasgos lo que queríamos presentar como caso práctico de la Secretaría Nacional de Deportes, lo que es un perfil de cargos que también quiero mencionar que está acorde a su manual de funciones, ¿verdad? A lo que dice el manual de funciones, que los requisitos que tiene que cumplir la persona que esté en ese puesto, ¿verdad? Y como les dije, es bastante extenso, bastante extensa la descripción y todo lo que en ella se indica, ¿verdad? Por mi parte eso es todo. No sé si mis compañeros quieren agregar más algo o alguien quiere decir algo más. Estamos a las órdenes. Me encantó porque incluso incluyeron ustedes lo que yo no había mencionado, de lo importante que es hoy en día, que este es un proceso que está también verificado por el MESID. Entonces es fundamental que hoy en día todas las instituciones públicas tengan vigente en sus respectivos organismos, ¿verdad? Muy completa la información. Yo les pediría, por favor, de que la presentación ustedes hacen hoy en la clase 7, parte 1. Entonces, para que todos los compañeros tengan acceso. Y bueno, ahora tenemos un espacio para preguntas y respuestas de los compañeros que quieran hacer alguna duda que les haya quedado, complementar alguna información. Estamos a las órdenes.
Profe, yo tengo una consulta. Sí, te escuchamos. En el chat escribí, pero de todas maneras repito, ¿verdad? En el artículo 36 de la ley 26 se establece que los que tienen la representación legal de una institución podrán percibir gasto de representación. En el caso de que no tengan disponibilidad presupuestaria en ese objeto del gasto, que sería el 113, ¿verdad? Pueden ellos cobrar horas extra, porque justamente en el artículo 36 menciona en el final del párrafo, estos funcionarios no podrán percibir recargos por las horas de trabajo que exceda la jornada legal, ¿verdad? Pero si no perciben gasto de representación, tienen habilitados para percibir remuneración ordinaria y remuneración extraordinaria. Si alguien del grupo puede responder, si no, le respondo yo. Profe, lo que pasa que no es nuestro tema, entonces no querríamos hacer uso de la respuesta, así que yo te doy la posibilidad de que le respondas, porque nuestro tema es específicamente de descripción de cargos. Solo por eso, Marta. Marta, eso sí está muy bien explícito dentro de lo que es la Ley General de Presupuesto, de que cualquier remuneración extraordinaria siempre está expuesto a la disponibilidad del presupuesto. Sea cual fuere profe, sí. ¿puedo hablar, profe? Punto. Adelante. ¿Quién va a hablar? Adelante, no sé quién pidió la palabra. Bueno, voy yo. En realidad, Marta, te cuento. En la ley. La incompatibilidad está en la ley de presupuesto. Lo que dice es que si vos cobras 113, no podés cobrar horas extra a nivel adicionales. Pero si vos justamente no tenés eso y no le estás pagando y no estás cobrando 113, no es incompatible que vos le puedas pagar 124 y 125. Es más, nosotros en su momento, mientras gestionamos la categoría 113 para 113 de las nuevas direcciones, inclusive llegamos a conseguir un dictamen de Gastía donde nos autorizó a pagar ese tipo de pago, hacer ese pago. En ninguna parte de la ley te dice que un director, un jefe de departamento o los cargos de niveles superiores no puedan cobrar RE. Sí te dice que si vos cobras 133, no podés cobrar horas extras, son incompatibles. 113, no 113, perdón. Claro, acá los niveles de gasto pues son diferentes. Gasto de representación es 130, ¿verdad? 133 específicamente, ¿verdad? Y RA y RE 123 y 125. O sea, la incompatibilidad se da por el 130, entonces. La incompatibilidad es entre el 113 y 123 y 125. La ley te dice que si vos cobras gasto de representación, no podés cobrar horas extras ni horas adicionales. Sí, por eso, esa fue mi consulta precisamente, porque el artículo 36 dice eso en el último párrafo. Estos funcionarios no percibirán recargo por las horas de trabajo que sean la jornada legal, dice, está prohibido, claro, pero no es por la incompatibilidad de la ley del presupuesto, sino por el artículo 36 de la 1626. Pero si no cobra, le podés pagar. No cobra. Claro, si no cobra, sí. Benigno cortó todo ya para este año. Pero siempre y cuando también haya disponibilidad en el presupuesto. Eso es lo que siempre hay que tener en cuenta. Claro. Bueno, pero yo lo que voy es por el hipotético caso, profe. Si está cobrando por gasto de representación, entonces no puede cobrar por horas extras y adicionales. Pero si no está cobrando por gasto de representación, entonces sí puede cobrar horas extras. Marta, te digo algo, Marta. Si tu sistema está completamente enlazado a través del SINAR, el sistema no te va a permitir luego procesar horas extras adicionales si la persona tiene activa la categoría 113. Le bloquea automáticamente. Ah, perfecto.
Ahí está entonces la aclaración. Muchas gracias. ¿Te quedó clara la duda? Sí, profe. Tengo otra consultita, pero no quiero acaparar. Si hay otra pregunta, y si no, yo quiero preguntar otra cosita más. No, para eso estamos. Y perdón, y gracias al compañero que aportó también. Eso es lo que más enriquece este tipo de presentación. Gracias, Parodi. Muchas gracias. Gracias, profe, también por la respuesta. Una aclaración más que nada, profe. Me surgió una duda. Hoy esta mañana tuve la oportunidad de hablar con alguien de la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Y me comentó que el año pasado ellos dentro del presupuesto general de gasto de la Nación tuvieron una especie de aumento de salario, ¿verdad? Por ley. El año pasado, después de que los medios de prensa informaron sobre esta situación, el Ministerio de Hacienda dejó sin efecto, digamos, el pago del aumento. Entonces, dentro de la categoría presupuestaria, por ejemplo, Marta Villaga tenía un sueldo en el 2018 de 5 millones de guaraníes y con el nuevo anexo tendría 5.400.000. Hay una diferencia de 400.000 guaraníes, entonces, dentro de un ejercicio y otro en el anexo del personal. Pero como no se ejecutó, digamos, esa ampliación, quedó como no devengado los 400.000 guaraníes. Esa diferencia presupuestaria, ¿va a Tesoro Nacional o se imputa dentro de la jubilación del personal? A ver si Parodi, vos ahí no sabría qué responderle a la compañera operativamente cuál sería la tratativa. Si tu presupuesto está financiado por fuente 10, vuelva a Tesoro, no se obliga, no se paga, no se toca, se queda ahí. Ahora, si tu presupuesto con fuente 30 es lo mismo, no se ejecuta, no te hacen el descuento jubilatorio sobre ese porcentaje. Sobre los 400.000 sería la diferencia, pero se hace un estorno a la cuenta en este caso, si es del Tesoro Nacional. No sale de la cuenta luego. En realidad, te cuento lo que pasó en Cancillería. Yo tenía una persona comisionada de la Senatur. Él estaba en la lista justamente y recibió el aumento. Justo coincidentemente hicimos su traslado de línea como hicimos en octubre, no pasó, pedimos, le quisimos pagar y él tenía que elegir entre venir a Cancillería con su sueldo viejo o quedarse con ese aumento de 300.000 que tuvo en la Senatur. Él decidió quedarse en la Senatur y luego le pagaron un mes con el sueldo nuevo y al siguiente mes salió el decreto que justamente anulaba ese pago. O sea, se sacó un decreto, creo, el presidente para anular ese... para dejar en suspenso. Y lo que yo vi en el SINAR que ellos hicieron indirectamente, hacían como un descuento y dejaban directamente en la cuenta de la institución, ¿verdad? O sea, es algo atípico, porque en realidad toda esa plata no vas a poder enviar a jubilaciones, uno, porque es un beneficio para el funcionario, y dos, eso tiene un cálculo y vos al tildar, cuando haces tu STR en el sistema, ya vas tildando y vas enviando el monto que corresponde a tu sueldo, ¿verdad? Y ahí automáticamente hace el porcentaje por el monto presupuestado, ¿verdad? Te juro que en realidad fue complicado eso y a última hora se le vendió. O sea, salió luego un decreto donde se le asignó a todos ellos otra vez porque justamente no tuvieron ese calce dentro del sistema. Todos ellos tuvieron el aumento, según yo tengo entendido. Inclusive, en este año, en el decreto reglamentario hay un capítulo especial sobre estos casos, cómo manejar. Fue un problema bastante grande y yo tengo entendido que justamente ellos argumentaron que ya se aprobó por ley, que el decreto no podía justamente anular eso, y luego de 3 o 4 meses, porque ellos automáticamente no cobraron nomás 4 meses, porque justamente tuvieron ese problema de cómo imputar. Y entonces 3 o 4 meses no cobraron y después cobraron
todo y se le asignó el ascenso. En Senatur, porque yo tuve conocimiento de eso y después que cobró, se le asignó la categoría, recién yo le pude traer a Cancillería nuevamente al día. Ok, muchas gracias, Edgar, por la aclaración. Bueno, respecto entonces... Sí. Permiso, profe. Pues una consulta al grupo. ¿Sí? Sí, Respecto, sí, cómo no. Creo que hablaron del MESIP y del tema de la descripción para los cargos, ¿verdad? Yo quiero saber más si esa descripción o esas, vamos a decir, especificaciones que están dentro del MESIP o dentro del plan, o sea, no sé cómo explicar, de lo que exige la institución, ¿es o no vinculante o es o no obligatorio para ocupar un cargo de confianza? Porque yo tengo tengo un caso conozco un caso de una directora gerente que no reúne ninguna especificación técnica, o sea, ninguna especificación del cargo que está en el MESIP, pero está en el cargo. Rosana, te cedo la palabra. Rosana es una de las especialistas de lo que es MESIP. O sea, ¿quién controla esto? ¿Es o no una falta? No sé, pregunto. ¿Y qué nos dice el MESIP? El MESIP es un conjunto de normas de control interno que se hace justamente control cuáles de los procesos se cumplen o no. Ahora, Rosana, yo quiero que vos les expliques un poquito. Ok, profe, muchas gracias. Dentro de las políticas de recursos humanos se habla del cumplimiento. Sí, muchas gracias, profe. Gracias por lo de especialista también. En realidad me gusta mucho el tema y me dediqué a eso nada más, ¿verdad? Tanto como especialista no creo que sea. Luis, básicamente funciona de la siguiente manera. El manual de funciones también tiene que contener el perfil del cargo, el perfil del puesto requerido, que es una exigencia y es un documento que controlan los órganos de control, tanto interno, que sería la auditoría interna institucional, y la auditoría general del Poder Ejecutivo, como el órgano de control externo por excelencia, que es la Contraloría General de la República. También la función pública controla el cumplimiento de el cargo tal y como se encuentra establecido en el manual de funciones y lo que efectivamente figura en el legajo del personal, que es la verificación de competencias. Ahora, ¿qué sucede? Vos diste una particularidad en el análisis. La particularidad es que el cargo es de confianza. Y al ser un cargo de confianza, sabemos que tiene un tratamiento diferente, porque es justamente el elemento preponderante ahí, es la confianza que tiene la persona, la máxima autoridad institucional que elige a un determinado profesional para ocupar un cargo. Yo te comento lo que acontece en algunas instituciones que tienen certificación de calidad. Utilizan esa certificación de calidad, sé del caso de la Contraloría, de la Auditoría, el propio Ministerio de Desarrollo Social, que es la institución a la que pertenezco, tenemos sistemas de calidad. ¿Qué hicimos nosotros para asegurar un menor, por así decirlo, margen de discrecionalidad y evitar que ingresen a los cargos o que ocupen los cargos personas que no reúnen el perfil requerido por la institución? Lo que hicimos fue comprometer nuestro manual de funciones a la certificación de calidad y entonces necesariamente la persona que ocupa determinados cargos que están incluidos dentro del alcance de esa certificación de calidad tienen que reunir el perfil establecido en el manual de funciones. Entonces, para responder tu pregunta, ¿quién controla? Lo tiene que verificar la auditoría interna institucional, hacer sus observaciones, recomendar alguna medida correctiva, controlan también los órganos de control. ¿Qué podemos hacer como funcionarios para asegurar que se respete el perfil requerido, el manual de funciones y que las personas que ocupen los cargos sean las personas más idóneas? Agregarle un control adicional a ese proceso de funciones, que es, por ejemplo, una certificación de calidad. Eso es lo que puedo decir al respecto de la pregunta. Ya, perfecto. Gracias, Rosana. Rosana, Luis,
del MESIT, Profe, digamos, no se hace ese control específico, porque de acuerdo al manual del MESIT, se hace esos controles de todas esas políticas de talento humano. Sí ¿Qué se pasa? realiza, doctora, sí se realiza, profesora, por eso mencioné que existe lo que se llama el control interno, que lo hace la auditoría interna institucional, y el control adicional, no dejando de lado el control interno, se hace a través de una certificación de calidad. Es para asegurar en mayor medida que se cumplan los requisitos de un cargo. ¿Me explico? Excelente, muy bien, más claro. profe, pero, Sí, pero eso igual no impide en que la autoridad tenga la decisión de nombrarle a quien quiera en un cargo de confianza. Básicamente lo que va a hacer es tener un menor puntaje nomás a la hora del control en sí. Y es lo que te alegan justamente las autoridades. O sea, claro, no, así ellos, mismo es. ellos se apegan directamente a la ley y dicen que es un cargo de confianza y nada más. ¿Y Lastimosamente, cuántos casos tuvimos? miles de casos. Tuvimos muchos casos, muchísimos casos en los últimos años que la misma prensa estaba persiguiendo ese tema, pero siempre realmente con el tema de un cargo de confianza quedaba otra vez eso en la nada. Antonio, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿qué tal? Quiero hacer un caso, una consulta puntual nomás. Viste, estábamos diciendo el tema del diseño de los cargos, la parte salarial también. Mi consulta es la siguiente. Como sabemos en el Congreso Nacional, ¿cómo fue que una persona que maneje fotocopias esté ganando un sueldo de gerente, director, casi 14, 15 millones? ¿Por qué esa distorsión tan grande, profe, que vos tuviste la experiencia de participar en la elaboración de los perfiles? Ahí pues la incongruencia que existe en la función pública. Esa parte es lo que como todo masterado queremos ver, que es eliminar ese procedimiento, esa distorsión tan grande, un poco injusto. ¿Por qué ocurre esa desviación tan grande, profe? Bueno, yo te comento, este trabajo creo nosotros hicimos en el 2015, justamente a raíz de todas estas inconsistencias, ¿verdad? ¿Y qué pasó lastimosamente? Y te hablo con toda franqueza. Hubo muchísimas situaciones similares y quedó eso para el análisis y nunca más se tocó el tema. Ese trabajo yo les cuento que finalmente quedó sin concluir. No, por eso justamente nosotros vemos, ojalá que todos esos problemas con esta nuevo proyecto del servicio público se pueda solucionar, porque es un poco injusto de repente nosotros también, yo tuve mucho tiempo también lo que es talento humano y sé la realidad que muchas veces muchas personas tienen una formación, vos mirás maravillosa su legajo, pero en la realidad no te produce. Tienen varios doctorados. Una persona que no tiene estudio de repente produce más que esa persona. Y muchas veces es el peso que tuvimos mucho también en ciertas decisiones para designar ciertos cargos, pesaba esa experiencia, no antes de dar el título, pues la experiencia que tuvimos nosotros en el Banco Fomento. Pero hoy en día también la circunstancia cambió también, nosotros también para tener un poco de filtro con la nueva reforma bancaria que hicimos en nuestra carta orgánica, también gracias a Dios se puso unos artículos que para ocupar hasta a partir de ciertos cargos tenés que tener título universitario, porque venían también de repente se abrió el tema de los comisionados que venían, cualquier cantidad de comisionados que ni en los talones llegaban lo que es el funcionario, la capacidad que tenemos dentro del banco. Sí, Antonio, ese es justamente uno de los objetivos de este diseño de cargos, que si lo aplicamos bien, todo esto que ustedes están mencionando, ese tipo de inconvenientes no lo tendríamos que tener. Y yo creo que creo que la Secretaría de la Función Pública, yo no soy totalmente apolítica, les cuento, pero cuando en el gobierno anterior yo recuerdo que se ordenó muchas de estas cosas dentro de la Secretaría de la Función Pública y una de ellas era trabajar bien sobre el perfil y respetar. Si nosotros respetáramos el perfil acorde a la descripción del cargo, muchos de estos problemas no tendríamos hoy, ¿verdad? Yo les cuento que en la práctica, en muchas instituciones se llegó a subsanar. Y claro que no tenemos todavía muchas cosas
que ordenarnos, pero es en las cosas y desde los órganos de control también fueran estrictos en los controles y exigieran el cumplimiento, yo creo que a corto plazo podríamos no tener ya este tipo de discrepancias, ¿verdad? Porque es cierto, es muy injusto. Yo tengo este perfil y una persona que tiene un perfil mucho menor que el mío está ganando mucho más y cualquiera. Y en las instituciones, en las empresas privadas también tenemos ese tipo de situaciones. Pero si nosotros hacemos el debido uso y una debida aplicación de este análisis y descripción de cargos para estos inconvenientes y estas injusticias, y tendríamos más equidad dentro de lo que es salario en las instituciones públicas. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué te pareció a vos la implementación de la matriz salarial? ¿Fue esa la mejor política que se pudo haber usado? La que se aplicó en del 2014 para el 2015. ¿O se hubiese utilizado otro tipo de fórmula? Hubo muchos, ustedes sabrán, hubo muchos contras al respecto, ¿verdad? ¿Por qué hubo muchos contras? Porque hay un principio de la retroactividad, ¿verdad? Muchas personas que tenían remuneraciones y otros beneficios tuvieron que eliminarse, se llevaron en otros conceptos, pero eso es propio de un proceso de cambio y en algún momento se tenía que arrancar y teníamos que ir ordenando lo mejor, pero sí, muchas cosas se ordenaron contra viento y marea. Fue realmente, yo recuerdo muchísimos inconvenientes en varias instituciones públicas porque fueron modificados ¿cómo es que le llaman a las numeraciones de las remuneraciones, a las distintas categorías? ¿Qué es lo que hicieron? Movieron de una categoría a otra categoría para que no se vea afectado en el total de remuneración, pero finalmente tampoco fue la solución definitiva, pero sí, yo les cuento que se ordenó mucho más en relación a lo que estaba anteriormente. Ese es mi criterio muy personal y en base a lo que escuché en varias instituciones públicas. No sé si respondí tu respuesta, Mariam. Sí, profe, quería saber nomás tu opinión personal al respecto de la matriz. Profe, si a los compañeros le apasiona un poco el tema esto, de justamente la ley de la función pública, el tema de las remuneraciones, de los cargos, yo les recomiendo que miren un poquito todo el avance que tuvo Chile. Chile en estos 4 a 5 años cambió casi todo lo que es la carrera de la función pública en sí, y ellos inclusive implementaron una ley, por ley implementaron una ley de remuneraciones y cargos. Entonces justamente ellos ya tienen establecidos por ley, y básicamente es la carrera de la función pública que llega hasta cierto rango, y todos los cargos de confianza suprimieron al máximo la discrecionalidad. Y solamente dejaron algunos cargos como director general, administración y finanzas y todo eso, y luego todos los otros solamente prácticamente pueden acceder la gente de carrera. Busquen en internet ley de cargos y remuneraciones de Chile y todo eso, y van a ver cómo avanzaron bastante, y creo que puede servir inclusive para nuestro país. Coste que ellos están en proceso de cambio de constitución inclusive. Pero eso nomás quería comentar, ¿verdad? Que si la apasiona y quieren, pueden mirar, y puede ser un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Excelente, gracias, Parodi. Y bueno, en relación a lo que presentaron las compañeras en lo que es cómo se describe un cargo y cómo se analiza el perfil de un cargo, ¿hay alguna duda, alguna consulta más al respecto? ¿Quedó claro para qué sirve, cómo se implementa? Presentaron muy bien las especificaciones. Nadie más responde. ¿Alguna reflexión final sobre el tema al grupo? Mircia, para poder cerrar este tema.
Sí, profe. Y nos pareció bastante interesante el trabajo, ¿verdad? Porque pudimos ver algunos detalles que tal vez en otro momento, como nos, bueno, por lo menos yo y creo que, bueno, Rosana sí, yo creo que tiene más conocimiento porque ella está mucho en el tema de MESID, ¿verdad? Pero particularmente yo aprendí bastante, ¿verdad? De cosas que no, detalles que yo no sabía, ¿verdad? Que se tenían en cuenta para la elaboración de un perfil de cargo y la importancia, ¿verdad? La importancia de que eso, de que ese documento esté acorde al manual de funciones y que sea lo más claro y específico posible para que justamente sea efectivo, ¿verdad? Para que se logre el objetivo de contratar y de traer personas que estén capacitadas y formadas para el perfil que se necesita, ¿verdad? Ustedes me comentaron hoy de que ustedes se sorprendieron que no todas las instituciones estén teniendo un manual de cargos, ¿verdad? Creo que Rosana me comentó eso, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante destacar de que imagínense toda una institución pública, y todas son instituciones públicas muy importantes, que no se preocupen mucho, porque yo les mostré hace rato en el gráfico lo importante que es tener un diseño de cargos, porque a partir de ahí un departamento de talento humano o en este caso desde la Secretaría de la Función Pública, muchísimos procesos, los demás procesos podemos mejorar a partir de ahí. Yo creo que ustedes como futuros profesionales ya a un paso de ser máster en sus respectivas instituciones pueden implementar estos cambios y hacer ver la importancia, porque a partir de ahí muchas cosas pueden mejorar y no hacer las cosas así nomás y de acuerdo a la cara de cada político, ¿verdad? ¿Alguna consulta más? Rosana, si querés cerrar también con alguna reflexión sobre el trabajo para ir cerrando nuestra jornada. Sí, ya simplemente agradecerle a usted, profesora, por la oportunidad para analizar este tema, para poder verificar también cuánto conocemos y cuánto desconocemos del manejo de gestión de personas. Una recomendación también para los compañeros y compañeras que consulten en sus instituciones, en los departamentos de gestión de personas, cómo se está desarrollando este proceso de análisis y descripción de cargos para ver qué les dicen y entonces comparar con lo que hoy estuvimos viendo. Esa sería una buena tarea para mañana. Así le hacen un examen también a su departamento de talento humano, gestión de personas. Gracias por escucharnos, por la paciencia y por las preguntas relacionadas al tema y otras que no pudimos responder porque, bueno, no hacían al tema específicamente, pero que sí tenemos compañeros que manejan muy bien la parte presupuestaria, que creo que merece un capítulo aparte, ¿verdad? Porque es apasionante el tema por demás. Y simplemente eso, muchísimas gracias por la paciencia, por el tiempo y por la oportunidad, profe. Bueno, muchísimas gracias también a todo el equipo. Muy buen trabajo. No se olviden de alzar esto en la plataforma para que tengan todos los demás compañeros. Y también tienen la oportunidad, si quieren seguir debatiendo sobre el tema, tenemos el espacio del foro de este capítulo, que es la clase 7. Pueden escribir ahí y bueno, tienen los puntos ya asignados por esta presentación. Muchísimas felicidades a todo el equipo por el buen trabajo. Y el próximo lunes entonces nos preparamos para ver lo que es la parte práctica de lo que es un sistema de evaluación de desempeño, que le estaba comentando yo hace rato al inicio. Un manual de descripción y cargos es, digamos, es un poco estandarizado porque tenemos bien explícito dentro de lo que es la ley 1626 y también en la reglamentación de la 196. Pero el sistema de evaluación de desempeño no tenemos algo definido para todas las instituciones. Entonces, podemos tener quizás la posibilidad con el grupo del lunes de tener 2 o 3 instituciones que van a ver lo diferente que son los sistemas de una institución a otra. Ojalá podamos tener esa oportunidad de ver un abanico de prácticas en las instituciones. Muchísimas gracias por la participación a todos
y esperamos ansiosa la exposición del próximo lunes. Gracias, profe, gracias por la oportunidad, gracias a todos los compañeros. No se olviden de poner presente y los que no, entonces van a tener la posibilidad de escribir en el foro para llevar presente. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes para todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Ah, y la grabación también voy a alzar en el Classroom de la clase de hoy. Ok, gracias, profe. Gracias, profe.